Un cordial saludo al querido pueblo salvadoreño, mi pueblo. Hay que reconocer que todos los salvadoreños de cualquier extracción social alguna vez fuimos extranjeros. Incluso los pueblos originarios que vinieron de afuera, también la mayoría de México. Yo considero que el principal problema en nuestro querido país, antes de la falta de orgullo en nuestras raíces, es la falta de identidad, que es ser salvadoreño. En segundo lugar está la falta de solidaridad. El peor cuchillo de un salvadoreño es otro salvadoreño. El tercer problema es la falta de entendimiento. Todo el mundo pretende tener la única razón y no tolera que otros piensen diferente. Y esto se ve en la economía, en la educación, en la política, en la religión e incluso se ve entre hermanos del mismo padre y madre. El lema no es ser iguales, ya que es imposible, sino que unidos, unidad en la diversidad. El cuarto problema es la falta de conocimiento de nuestra herencia cultural y de nuestra historia, considerando que no hay razas puras, ni tampoco razas superiores ni inferiores, y que nuestra salvadoreñidad está inmersa en el cúmulo de peculiaridades diferentes y distintas improntas genéticas, razas que conforman nuestro pueblo. El análisis de la salvadoreñidad tiene que estar basado en ese orden, en los 4 principios anteriores: identidad, solidaridad, entendimiento y conocimiento. En este último punto debemos evitar el concepto de lo que es blanco, europeo es superior y lo negro e indio es inferior, algo que nos impusieron desde la colonia y estratificaron a la sociedad, y que ahora todos los opresores e incluso casi todos los oprimidos aceptan sin discusión. Como un ejemplo, nos sentimos orgullosos al decir que no tenemos los salvadoreños sangre negra, y sí la tenemos, y esas gotas en nuestro mestizaje han mejorado nuestra impronta genética. Negamos al indio puro, al cual pertenece el 10% de la población, aunque solo el 1% reconoce serlo, y casi el 90% de la población tiene esa mezcla, es decir, es ladina, pero insiste en ser española. Esto es una tontería. Los pueblos indígenas fueron también pueblos cultos, y su cultura fue destruida parcialmente y luego negada. Muchos niegan su porcentaje de sangre indígena, aunque debería también serle motivo de orgullo. También existe un porcentaje apreciable de sangre árabe y judía, en base a la mezcla de casi 8 siglos de permanencia en España de dichas razas, y también a la venida de conversos judíos y musulmanes que huían de la Inquisición y venían a América, en donde se les utilizaba en trabajos especializados que los nativos desconocían, incluyendo todas las construcciones coloniales. El orgullo de ser salvadoreño vendría automáticamente con una educación dirigida que contemple los anteriores conceptos y fomente nuestra autoestima. Pero definitivamente, un orgullo personal sin tolerancia, ni solidaridad, ni concordia, ni amor a nuestros semejantes, ni unidad en la diversidad nos haría incluso potencialmente más peligrosos. Debemos aprender a querernos entre nosotros mismos. Si no nos quieren en otros lados, al menos querámonos nosotros. Debe aceptarse que todos somos salvadoreños, aunque diferentes, y ser unidos a pesar de ello. Debe comprenderse que la educación nos hace más preparados, pero no necesariamente mejores, y que la ignorancia es preferible a la inteligencia si ésta no tiene la sabiduría del corazón para iluminarla. El ser humano está lejos de alcanzar la perfección. No somos tan evolucionados. Es más, por más evolución que logremos, seremos siempre imperfectos y tendremos que seguir evolucionando en los mundos superiores. Sin embargo, podemos tratar de cambiar, de ser cada día mejores, de buscar el reino de Dios y su justicia, de tratar de hacer el bien y evitar el mal. Como bien dice el refrán, nadie hace el bien de la misma manera, pero el resultado son la paz y el orden. Y tampoco nadie hace el mal de la misma manera, pero el resultado son las perturbaciones y los problemas. Sin embargo, los hombres de este mundo buscamos con el mismo ardor el hacernos felices que el impedir que los demás lo sean. Y Miguel de Cervantes afirmaba: pocas o ninguna vez se cumple con la ambición desmedida que no sea con daño de tercero. Las naciones más poderosas del mundo aumentan su poder en este mundo globalizado, pero al mismo tiempo sometido. Las naciones que le siguen buscan los puestos que continúan, y nuestro país, minúsculo y reducido, en lugar de tecnificarse y buscar un mejor lugar en el concierto de las naciones, se divide inexorablemente y nos seguimos comiendo los unos a los otros.
A la par del bajo nivel educativo de la mayoría de la población, nos estamos convirtiendo en un pueblo sin cultura. Y eso no solo se da en los estratos de educación deficiente, sino que en todos los niveles, incluyendo, por qué no decirlo, en los de educación superior. Los valores materiales e inmateriales que nuestra sociedad dispone para relacionarse con el medio se han deteriorado a tal grado que prácticamente carecemos de cultura. Nuestros valores tradicionales se han perdido hasta el punto que nuestra identidad se encuentra en crisis. Hay el respeto a los valores y a la dignidad humana, al derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad, a la tranquilidad, a la urbanidad, a la libertad, a la decencia, a la moralidad. Violaciones, asesinatos, robos, hurtos, extorsiones, amenazas, abandonos, etcétera, son tan comunes que nadie se escandaliza de ver continuamente a mujeres violadas, a niños vejados y a seres descuartizados. En los círculos donde hay una educación, la cultura es generalmente importada. Hemos recibido y aceptado una intromisión cultural tan exagerada que podemos llamarlo un imperialismo ideológico mucho más fuerte que cualquier dependencia económica y que nos tiene amarrados con más fuerza que enormes cadenas de acero. Aceptamos con un malinchismo extremo que todo el extranjero es mejor que lo nuestro y mantenemos baja nuestra autoestima. Es menester recalcar que los consejos internacionales son a veces bombas cazabobos. Las donaciones recibidas son a veces productos vencidos o nocivos o peligrosos. Las recomendaciones de gobiernos u organizaciones internacionales son a veces obstáculos para nuestro desarrollo. Y las resoluciones que pueden estar llenas de irregularidades tienen la aprobación y del prestigio de la organización internacional que las avala, aunque se encuentren amañadas. Y seguimos diciéndose a todo. Y seguimos poco a poco cambiando nuestra tradición por tradiciones foráneas. Y la mayoría no cambia su nacionalidad solo porque no nos quieren en otros países. No tenemos conciencia solidaria y muchas veces tratamos de apagarle la luz al contrario para brillar más nosotros. En las noches sin luna, hasta una luciérnaga aparece un sol en miniatura. Nuestra carrera debería ser no la de ganar por contraste, sino la de sumar esfuerzos como en una carrera de relevos. Por otro lado, abundan los nacionales de mente colonial, inclinados en la más vil servidumbre ante el extranjero poderoso. Nos sentimos colonia, añorando el pasado o incluso anexados a los Estados Unidos en un deseo histórico permanentemente mantenido a través de la historia y en los tiempos presentes. Esto es un error. Nosotros debemos conservar en alto nuestra autoestima e incólume nuestra identidad. Debemos erradicar tanto la xenofobia y el chauvinismo, sintiendo que solo lo nuestro vale, y también el servilismo o el malinchismo, que es la entrega servil a gobiernos extranjeros. Por otro lado, fuera de la crisis de identidad salvadoreña, nos encontramos inmersos además en una crisis mundial de la humanidad en su conjunto, que a pesar de los enormes progresos materiales existentes, se encuentra desorientada, descontrolada, desequilibrada, egocéntrica y materialista, engreída por su progreso, que no es más que un desarrollo verticalista negativo y profundamente atea. O no se cree en Dios, o no se practica la creencia en Dios amando a nuestro prójimo. Es como un irreverente, irrespetuoso o irrisorio burla de lo sagrado o el uso de la religión únicamente como unidad política en Europa o compromisos sociales o obtención de dinero en América Latina. Y si a eso le agregamos la carencia tanto de valores espirituales como morales, el fomento del vicio y de la obtención de las ganancias fáciles, el perdón automático de todas nuestras faltas porque alguien ya pagó por nosotros, el hecho de estirar nuestra conciencia y no inmutarnos ante el dolor ajeno, aunque nosotros seamos la causa del mismo, y el ansia desmedida de poder tener y tener poder, base de la mayoría de las conciencias individuales, lo que genera a su vez una conciencia colectiva débil, lo cual hace que el ser humano, en lugar de amar a su prójimo, trate por todos los medios posibles de deteriorarlo e incluso de destruirlo. No debemos olvidar que todos somos salvadoreños, aunque de diferentes extracciones raciales, totalmente mezclados como lo son todas las razas del mundo, que debemos estar orgullosos de nuestra sangre y reconociendo que las razas que conforman nuestro mestizaje son a su vez participantes con su propio mestizaje. Renan decía que la nacionalidad, la patria, nace de haber hecho en el pasado grandes cosas juntos, pero sobre todo el deseo de quererlas hacer nuevamente en el porvenir. Esto es historia y destino.
Debemos también recordar que ninguna inquisición puede encadenar el pensamiento y los vocablos, y que el miedo excesivo, disfrazado de prudencia, es letra muerta. Adelante, pueblo, que Dios está con los perseverantes. Muchas gracias.